nuevo bloque en el aire y atención con esto porque es algo en lo que estamos todos metidos y hablamos de la seguridad informática, seguridad del lado de los usuarios, no solo de las empresas. Vamos a hablar de eso con Cristian. Vemos el informe y lo charlamos. Dale. La evolución de los códigos maliciosos y la importancia que va adquiriendo la seguridad informática es cada vez más clara. Las pequeñas y medianas empresas también son víctimas de esto, por lo que dedican cada vez más presupuestos a los posibles incidentes de seguridad. Las amenazas se mantienen en constante evolución y se diversifican. La ciberseguridad comprende software, hardware, redes de computadoras y todo lo que la organización valore y signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. ¿Cuál es la importancia de la seguridad informática en el mundo 2.0? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la vulnerabilidad de la información? ¿Cuál es la importancia de la privacidad? O mejor dicho, la seguridad informática es algo que vamos aprendiendo a los golpes a veces, ¿no? No obstante, me parece que hay un actor que debería tenerlo más claro que nadie, que son los estados, o al menos los gobiernos encargados de la gestión estatal. Y hablamos fuera de micrófono, Cristian, de que a veces se dice mucho y se hace poco, ¿no? Sí, en general pasa eso. Es un fenómeno global que obviamente al estar todos comunicados es como una necesidad que todas las empresas constantemente dicen que protegen los datos o que nos están protegiendo, pero en realidad cuando uno está del lado de adentro y le toca trabajar en esas empresas o en esas organizaciones, estoy hablando de empresas privadas y empresas públicas por igual, en general uno se da cuenta que en realidad nos protegen muchísimo menos de lo que deberían. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando en algún tipo de empresa, a esta altura, después de 20 años trabajando en esto, ya no me llama la atención de que aparezca mi correo electrónico o una contraseña o las claves o las tarjetas de crédito de los usuarios publicados en Internet, que eso sea aprovechado por un delincuente y que obviamente se beneficia de los problemas de no haber asegurado cuando necesitábamos asegurar los datos, obviamente el delincuente se termina aprovechando de eso. Y yo te lo preguntaba desde el punto de vista del Estado porque uno lee que se invierte en ciberseguridad o que se anuncian proyectos. Sin embargo, hasta aquí parece que el camino desandado es más bien... Sí, en realidad Argentina en particular y América Latina vamos muy atrasados en lo que es ciberseguridad gubernamental. En mi caso particular, y acá sí hago un pequeño paréntesis en lo que es particular, me ha tocado denunciar muchísimas veces problemas en sitios gubernamentales, los famosos .gov.ar, también pasa muchas veces con los sitios educativos en donde lamentablemente no se invierte todo lo que se debería invertir y muchas veces también cometemos el error de pensar que es un problema técnico. Creo que las chicas dejaron claro que en Argentina, en lo que es innovación y en lo que es capacidad, obviamente no nos falta. Lo que pasa es que muchas veces no está la decisión política, gubernamental y de Estado para decir esto es un tema importante y realmente tengo que llevar a la práctica lo que estoy prometiendo. Entonces, por ejemplo, después pasa lo que pasó en Chile o lo que pasó en México, en donde cierta cantidad de bancos fueron hackeados, como se dice normalmente en la jerga, se accedió a información financiera y bancaria de ciudadanos mexicanos y ciudadanos chilenos y en ese momento se acordaron que había que aplicar seguridad y que tenían que empezar a aplicar políticas en los bancos. Eso hizo que, por ejemplo, en Chile actualmente se esté revisando toda la legislación chilena referida a ciberseguridad. Entonces a mí siempre medio un mensaje pesimista es decir que en Argentina estamos esperando que pase lo mismo para acordarnos que necesitamos una política de ciberseguridad, por ejemplo. Recién lo decía Luis, venimos aprendiendo a los ponchazos. Creo que venimos aprendiendo a medida que nos van pasando todo este tipo de cosas. En general es reactivo. En general, vamos como exactamente. Atrás. Yo empecé a trabajar en seguridad informática en el 98. En ese momento, obviamente, todo el mundo me decía que estaba loco y que me iba a morir de hambre. Bueno, por suerte no pasó. Visionarios, ¿no? Sí, algo pareció también lo de las chicas, decir, es un mensaje también para las chicas, es decir, a veces te metes en ciertos líos que decís, esto no me va a dar de comer, y después te das cuenta que en realidad es algo interesante. Y hoy por hoy, la seguridad informática es quizás uno de los campos en donde en tecnología más trabajo hay. Entonces, eso evidentemente se refiere a que hay muchísimo trabajo por hacer y volviendo a la pregunta que decías vos, lamentablemente todavía seguimos en un campo que es reactivo, es decir, primero espero que me pase algo, confío en que no me va a pasar nada y cuando me termina pasando realmente digo, perfecto, me tendría que haber hecho todo esto. Claro. Obviamente ya perdí un montón de dinero en lo que es gubernamental, perdí la imagen, perdí datos,
hay muchísimos datos personales que están dando vuelta en Internet Claro, cuando y que vos los decís delincuentes se benefician. pasa algo, es esto, es el robo de datos, Sí. el robo de Es claves. robo de información, obviamente crecimiento de cibercrimen, porque obviamente al estar tan fácil accesible esa información, el cibercrimen crece. Claro. Actualmente hay muchísimos menores de edad que se meten en el campo de la seguridad, pero en realidad para vulnerarla, es decir, porque pagan su salida del sábado y el domingo con la plata que le sacaron a un mayor de edad o a un anciano que no sabe usar internet o que no sabía proteger su contraseña. Entonces, se aprovechan de ese acceso, acceden al banco, le sacan un poco de plata y viven con eso. Entonces, obviamente eso potencia que haya más cibercrimen también. Y como es reactivo, se me ocurre, prima la faz punitiva. Siempre. En realidad, hasta en eso también a veces vamos atrasados. En Argentina tenemos leyes de protección de datos personales desde el año 2000, tenemos leyes contra los delitos informáticos desde el año 2008, pero la realidad es que conozco muy, pero muy pocos casos, contado con los dedos de una mano, en donde alguien haya terminado preso y de hecho las condenas son menores a 3 años, por lo tanto son escarcelables, así que eso también potencia que haya más delitos. Y se terminan condenando, pienso en casos de delitos que se condenan aún sin su concreción. No sé, hay terrenos que son grises como el grooming, por ejemplo. Claro. Bueno, tenemos ley de grooming, por ejemplo, del año 2013, una ley que ha estado muy discutida por muchos abogados y demás en Argentina. Para aquellos que no lo sepan, básicamente el grooming es el contacto de un mayor de edad con un menor de edad utilizando tecnología. Obviamente tratando de engatusarlo, engañarlo de alguna manera para que ese menor tarde o temprano se encuentre con el mayor y obviamente lleva a un delito sexual. Entonces, en Argentina tenemos, de hecho Argentina fue uno de los primeros países en donde empezamos a luchar para que haya una ley de grooming. Pero eso también no significa que haya condenados. Claro. Vuelvo un segundo al tema de los usuarios. Mucho, habíamos hablado hasta aquí, sobre la necesidad de tomar determinados recaudos como usuarios a la hora de brindar nuestros datos a las redes sociales. Particularmente algunas que son aún más invasivas como Facebook, que por cierto es dueña de Instagram. Facebook, WhatsApp, Instagram, lo mismo. Es lo mismo, Es claro, lo mismo. exactamente. Hizo falta un escándalo como el de Cambridge Analytica para que muchos comenzaran a darse cuenta de los riesgos que corrían. Tengo la sensación de que eso puede llegar a ser una moda, de que en breve nos podemos llegar a olvidar de todos estos... Yo creo que ya nos olvidamos y de hecho me voy a permitir una pequeña corrección. Yo creo que lo de Facebook en realidad fue para decir Facebook es peligroso, entre comillas, de eso duró una semana, pero nadie llegó a la conclusión de que Instagram es lo mismo que Facebook y que WhatsApp es lo mismo que Facebook. Y seguimos enviando las cosas, nuestras conversaciones, nuestros datos personales y demás a través de WhatsApp. ¿Cuánto va a pasar? Y esto va a pasar dentro de un mes, 2 meses o el año que viene probablemente, hasta que WhatsApp empiece a mostrarnos publicidad. Publicidad exactamente igual que hace Facebook hoy, publicidad orientada hacia lo que a nosotros nos interesa. Es decir, si yo estoy posicionado en un shopping con el GPS abierto, me van a empezar a llegar ofertas de ese shopping. ¿Por qué? Porque WhatsApp, Facebook Instagram, es lo mismo. Entonces me van a estar posicionando en un lugar. Saben que un negocio está en ese lugar, automáticamente me va a aparecer una publicidad de ese negocio en WhatsApp. Entonces yo creo que no hemos cobrado realmente conciencia y dudo que si alguna vez lo vamos a hacer realmente, porque también ha cambiado el concepto de privacidad. ¿Sí? Para nosotros que somos mayores de 25, 30 años, el concepto de privacidad es muy distinto al que tiene un adolescente o un chico. Hoy, por ejemplo, un adolescente es recontra normal que se saque una selfie semidesnudo y lo mande a una red social. Eso hace 10 años no ocurría, porque nosotros teníamos otro concepto de intimidad y privacidad. Entonces, eso también ha evolucionado. Así que dudo que si alguna vez esto realmente vamos a cobrar conciencia, o quizás no, capaz está bien que vayamos hacia estar todos desnudos en Internet y está bien, no lo sé. Claro. Pero lo que quiero decir es que ha cambiado realmente el concepto de lo que antes se entendía por seguridad y por intimidad. Y lo paradójico es que te escuchaba, digo, no son los niños o los jóvenes los que terminan aprendiendo los modos de los adultos, sino que hemos sido los adultos los que hemos ido corriendo a intentar parecernos a los jóvenes. Exactamente, y de hecho nosotros cuando damos charlas a los chicos en las escuelas primarias y secundarias, una de las preguntas que más sale en general es, los padres preguntan, ¿cómo hago para
controlar a mi hijo o prohibirle usar las redes sociales. Y creo que ahí está el concepto erróneo. Claro. En realidad nosotros no podemos prohibir eso. Tenemos que hacer que los chicos nos enseñen a nosotros para nosotros acercarnos y entender ese modelo nuevo de privacidad Tenemos que que existe. tener las herramientas, digamos, Obviamente. si no, no hay forma A mí de... siempre me gusta decir que los chicos hoy conocen de tecnología, pero no tienen la madurez intelectual para entender hacia dónde los puede llevar esa tecnología. Y nosotros al revés, nosotros tenemos la madurez y la edad, pero no entendemos de tecnología. Creo que el camino está en la mitad, justamente. Claro, hay que Es juntarlo. tratar de entender las dos cosas. Así es. Quería hacer una la que pregunta. quiera, la que quiera. Pregunta. Nosotros, bueno, en realidad nosotros trabajamos mucho con niños y tenemos dentro del programa de Educación en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Secretaría de Extensión, trabajamos la parte de lo que es la alfabetización tecnológica, pero nunca tuvimos en cuenta esto de la seguridad informática o cómo formar o ayudar a los niños o a los jóvenes en esto, ¿no? De hasta dónde uno tiene que exponerse o es Claro. seguro que uno se exponga. No sé cómo se te ocurre que podemos incorporar quizás. Mira, actualmente en Argentina hay un par de asociaciones civiles que están llevando adelante este tipo de cosas. En mi caso particular hay un sitio que se llama Segu Kids, el cual tengo el placer de dirigir, y que justamente está orientado a los chicos. También lo empezamos así como una idea en el año 2006, cuando desde el gobierno se había empezado a regalar computadoras en las escuelas primarias. Entonces nosotros dijimos, espera, le estamos regalando computadoras a los chicos, le estamos dando la puerta a internet, lo cual me parece absolutamente fantástico porque sin duda es el mejor medio de educación que tenemos hoy, pero justamente lo que decías vos, nadie le está explicando los problemas y los riesgos a lo que se están exponiendo. Entonces se nos ocurrió crear este sitio justamente para tratar de llevar un poco de educación a los chicos, es decir, tenés una computadora, está perfecto, y adicionalmente también tendrías que considerar esto. Y eso obviamente también enfocado desde el punto de vista de los padres y los docentes, porque también, como decía antes, es un camino que lo tenemos que hacer todos juntos. Segu Kids. Segu-Kids, o sea, seguridad para los chicos, básicamente, Básicamente. .org. Excelente. También hay otra asociación civil en Argentina, se llama Argentina Cibersegura, también está orientada a ese tipo de acciones, y hay un sitio español que se llama chicos.net, que también está orientado a llevar educación a los chicos, a los padres y a los docentes. Exacto. Bueno, la última, antes de irnos al corte, y esto para meter un poco de miedo del otro lado, digo, ¿todos nuestros datos están expuestos? No sé si todo lo está expuesto, Digo, porque pero de todo lo que repente- sube a internet, Claro, o sea, esa es mi frase cabecera, todo lo que sube a internet no lo vas a sacar nunca más, no sale nunca O más sea, de ahí. esto es pero no sé, ¿Por la esquematizarlo. foto lo preguntás? No, de repente... foto que mandaste ayer? No, pero yo ingreso los datos de la tarjeta de crédito, que es lo que vos decías, en una compra, en una página donde Listo, puedo ya comprar está, en en internet. algún lugar está. De hecho ya estaba, porque si te dieron una tarjeta de crédito significa que eso ya estaba en un servidor Claro. de la empresa que te lo dio. Y Bueno, probablemente también del banco. Pero ahí empiezo a confiar un poco más, tal vez en el banco y en la tarjeta, más que tal vez no tanto. Pero vamos a la pregunta que hacía, si lo pusiste en internet, en algún lugar ya quedó almacenado. Ya está. Alguien lo puede rastrear. En alguien lo algún puede lugar, encontrar. en algún lugar alguien lo puede Es muy encontrar. buena esa, digamos. Para todo aquel que tiene miedo por ahí de ingresar, no sé, documentos, de ingresar De número de todos tarjeta modos, de crédito. una cosa que siempre me preguntan, entonces vos no tenés nada, no usás PayPal, no usás Amazon, no tenés Claro. cuenta bancaria. No, al contrario, tengo absolutamente todo. Tengo cuenta de cuánto banco se te ocurra, tengo cuenta afuera, acá en Argentina y demás. Lo que pasa es que trato de tener siempre 5 segundos de conciencia antes de usarlo y no poner los datos en cualquier lugar, que ahí Claro. es donde justamente el delincuente aprovecha. Ahí está la diferencia, exacto. Exactamente. Excelente, gracias Cristian. Muy, muy bueno, realmente da para charlar horas y horas enteras y seguir llevando miedo a la sociedad. Vamos a hacer un corte, cuando volvemos cerramos este programa, seguimos charlando acá con nuestros invitados. Dale.